Listo. Eh, Iniciamos entonces hoy nuevamente con el estudio del Catecismo Menor de Westminster. ¿Quién quiere ayudarme a recordar qué estuvimos tertuliando la semana pasada? ¿Alguno recuerda de qué temas estuvimos hablando la semana pasada? ¿Qué preguntas y qué aprendizaje tuvimos? Por favor, levante su mano o simplemente es Adri levantó la mano, le doy la palabra. Hola, Saulito, buenas noches, gracias. Hola, hola. Es ley moral. Acerca de la ley moral. ¿Qué dijimos de la ley moral? ¿Qué recuerdas? La ley moral son los mandamientos, Ok. ¿Y por qué estábamos hablando de la ley moral y los mandamientos? por la obediencia. No me Correcto. acuerdo, pero creo que sí, Sí es sí es por por la la... obediencia. ¿Qué recuerdas de ese pasaje? ¿Estás bien? ¿Vas bien? ¿Qué recuerdas de la obediencia? eh, Solo recuerdo que la pregunta 39 tiene que ver con la obediencia, pero no recuerdo bien la pregunta. Listo, yo te la recuerdo. Mira, dice, ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? El deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Por eso estábamos hablando de la obediencia y luego entonces como tú lo mencionaste, la obediencia, o cómo sabemos qué es lo que toca obedecer, cuál es esa voluntad revelada que hay que obedecer. Entonces estuvimos viendo que era la ley moral de Dios y que la ley moral de Dios se transmite a través de los 10 mandamientos. Muy bien, Adi. ¿Alguien recuerda alguna otra cosa que hayamos estudiado hace 8 días? Gracias. No, todos súper bien. ¿Qué conclusiones tuvimos hace 8 días acerca de la ley moral, acerca de los 10 mandamientos, si se deben cumplir o no en este tiempo? ¿Qué recuerdan de eso? No, no, ninguno. Bueno, recuerdo que estuvimos hablando ampliamente acerca de aquellos puntos de vista en los que hoy algunos grupos de hermanos dicen no debemos seguir estrictamente los 10 mandamientos, otros que dicen tenemos que ser muy estrictos con los 10 mandamientos. Y estuvimos analizando varios pasajes de la escritura, como por ejemplo Gálatas 3 acerca de la ley. Eh, Estuvimos hablando del propósito de esa ley en Romanos 3, Romanos capítulo 7, la imposibilidad de esa ley también. Eh, Estuvimos hablando en Mateo donde el Señor dice que amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo resume toda la ley y los profetas. Les recuerdo también que estuvimos hablando acerca de eh, que la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial encierran de alguna manera toda esa ley del Señor. Lo que sucedía era, no sé si lo recuerdan, que la ley civil y la ley ceremonial de los israelitas eran aplicaciones prácticas, sea en el ámbito ceremonial o en el ámbito civil, de aquella ley moral que Dios estableció. Entonces vimos que habían como leyes civiles muy específicas cuando alguien, por ejemplo, le robaba el buey a otra persona. Eso hace parte del conjunto de leyes mosaicas, pero pues definitivamente es una aplicación a esa cultura, en ese contexto, en ese momento, a esas personas, de la ley moral de Dios. Así que la ley moral de Dios continúa vigente. Lo que ha cambiado por el contexto en el que estamos, porque no somos israelitas de alguna tribu, porque no somos ni siquiera judíos, sino somos colombianos, descendientes de chipchas con españoles, y pues ahí no hay nada de judíos, ¿sí? De pronto alguno se creerá el cuento, pero realmente no estamos en ese contexto. El mundo no está en el año 2000 antes de Cristo, estamos al contrario, 2000 después de Cristo. La cultura es diferente,
el gobierno en el que vivimos es diferente, no es un gobierno teocrático, es un gobierno, un Estado, una república, Estado, etcétera. Entonces todo eso hace que las aplicaciones, tanto ceremoniales como civiles, puedan variar, pero la ley moral continúa vigente. O sea, no podemos tratar de replicar el caso de qué pasa con ciertas cosas que solo pasaban en esa cultura, pero sí podemos aplicar perfectamente todos los 10 mandamientos al día de hoy. También dijimos que quienes no siguen rigurosamente los 10 mandamientos, finalmente la Biblia los va a guiar a hacerlo de una u otra manera, porque si amar al Señor sobre todas las cosas y después amar al prójimo como a sí mismo, de alguna u otra manera condensan toda esa ley y todos esos profetas. De hecho, amar al Señor tiene que ver con algunos de los primeros de los 10 mandamientos que tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. Y después de que el mandamiento de honrar, después de que leemos el mandamiento de honrar a nuestros padres, empieza una aplicación, bueno, un mandato de amar al prójimo finalmente, a nuestros padres, al vecino, a los demás. Así que finalmente una cosa por cualquiera de los dos lados nos va a llevar a la ley moral de Dios. Hay cosas nocivas en ambos aspectos. Quienes rechazan la ley moral de Dios no pueden de alguna u otra manera agradarle ni vivir para Él si de alguna manera no hacen lo que estamos diciendo. Si no, seguramente terminarán llevando vidas que no cumplen con ese propósito de obediencia a la voluntad revelada de Dios. Y el otro extremo nocivo es aquellos que toman los 10 mandamientos de alguna manera legalista, tratando de aplicar contextos históricos distintos a nuestro contexto actual, tratando de implementar interpretaciones radicales privadas de alguno de los mandamientos a nuestras épocas, y eso pues hace que también haya un extremo nocivo ahí donde con la intención de obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, se cae en un montón de errores que dan lugar y origen a sectas, a personas que interpretan de manera negativa cosas como el sábado. Bueno, ya veremos con los mandamientos ese tipo de cosas, pero pues dejamos claro que por una u otra manera deberíamos obedecer la ley moral de Dios, sea tratando de implementar civilmente y ceremonialmente esos 10 mandamientos a nuestra época y a nuestro contexto. Y por otro lado, si no es así, entonces amando a nuestro Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a sí mismos. De eso más o menos estuvimos hablando, bueno, y un par de cosas más ahí de polémicas, y hoy empezamos entonces con la pregunta del Catecismo Menor número 43. Leo la 42, voy a compartirles acá un momento. Por acá, por acá. Leo la 42, que fue la última que vimos. ¿Cuál es el resumen de los mandamientos? Y el resumen es justamente lo que estábamos diciendo. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. Así que si a alguien se le dificulta aprender de manera ordenada o listada los 10 mandamientos, no le estoy diciendo que no se los aprenda, hay que todos tenemos que hacer el esfuerzo de aprendérnoslos, pero es bien importante que si no lo hacen de momento, aprendan esto que dice Mateo 22, también lo dice Marcos 12, amarás al Señor con todo nuestro Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento, nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 7 dice que eso resume la ley de los profetas. Alguien levantó la mano, ya miro quién fue. José Luis, le doy la palabra a José Luis, antes de entrar a la siguiente pregunta. Sí, señor, gracias, Saulo. Es que me parece que habíamos quedado que hoy íbamos a empezar a como transformar las palabras de las preguntas, que las íbamos a hacer más entendibles. ¿Sí se acuerdan? Que íbamos a dedicar esta vez para... Sí, señor. Eso es planeado, pero es que el pollo mandó una muy interesante
Mm, que ya tiene ese resumen. Espérate, lo busco. Ah, ya. Alberto. Ya. Entonces creo que nos ahorramos el trabajo. Pues a no ser que alguien quiera. A ver, voy a compartirlo acá al que envió el pollito. Eso, entonces, si se dan cuenta, este era un ejercicio que estábamos haciendo hace 8 días, como en la pregunta 39, por ejemplo. Bueno, yo creo que bueno, valdría la pena revisarlo, pero está mucho más entendible este tipo de redacción. Este catecismo es Catecismo Infantil de Westminster. Pues las preguntas, digamos, la primera dice quién te creó. Bueno, esto está diferente, ¿no? Llega al mismo punto, pero está diferente. La primera en el catecismo normal es cuál es el propósito final del ser humano, del hombre. Y es conocer a Dios y gozarse de Él para siempre. Sin embargo, acá pues empieza diciendo quién te creó. La respuesta a Dios, pues muy sencilla, pero pues muy práctica para los niños. ¿Qué más ha creado Dios? Todo lo que existe para que algunas alcanzan a ser compatibles con las que hemos estudiado, otras no. Y están como en desorden también. Sí, señora. Pero digamos que estas tres condensan como la 1. No sé si se ha fijado. Y bueno, y parte como de la 7. Esta sí en casa, ¿cómo puedes glorificar a Dios? Amándole y haciendo todo lo que Él manda. ¿Por qué debes glorificar a Dios? Porque Él me creó. Bueno, sí están muy diferentes, más light, pero podríamos hacer el ejercicio, no sé si quieran que lo hagamos del catecismo normal. Pues no sé si le dediquemos ese tiempo ya teniendo como esta otra versión. ¿Qué opinan? Pues ya empezamos, señor. ¿La hacemos entonces? Pues seguir con la que veníamos, sí. Que ya empezamos con la 43, pues sigamos. Pues sí, o podríamos dedicar el tiempo, pues efectivamente a redactar de nuevo estas. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? De una manera un poco más digerible y mantener este orden que hasta el día de hoy hemos manejado. No sé qué opinan. Bueno, hagamos una cosa. Hablemos un poco de la que íbamos hoy y empezamos a hacer un ejercicio con estas preguntas, tanto como con la de hoy, tratamos de barrer algunas las que alcancemos. ¿Listo? Y así vamos como haciendo una nueva redacción. Vale. Para eso necesito a alguien que se ponga la 10 y, no sé, cree un documento compartido o alguna cosa así y vaya redactando estas preguntas. ¿Alguien puede hacerlo mientras tanto? ¿No? Se acabó el proyecto. Murió el proyecto que acaba de empezar. Yo trato de hacerlo acá, entonces, bueno. Es que no entendí, ¿qué es lo que toca hacer? Pues esas preguntas que hemos redactado, pues toca registrarlas en algún documento, ¿no? Compartido. O sea, en un drive, mejor dicho. Pero sí puede ser, o un documento que podamos ver. Señor. Podría tocar, digamos, un tiempo, una sola pregunta y el resto sí hacer la reacción de las otras, ¿no? Sí, señor, eso no sé. Es más o menos lo que acaba de sugerir. No sé si me hice entender de pronto mal. Pero sí, exactamente eso vamos a hacer. Ok, entonces ahorita después que terminemos de hacer la pregunta de estudiarla, Dani va a ayudar a hacer la reacción del documento. Dani, ¿ya lo han evaluado a ella? Daniela la embalaron. El pollo es bien político, ya sabe cómo hacer la vuelta. Tin. Perdón que yo no ayude, es que estoy trabajando. Listo.
Entonces, dicho lo que vimos hace 8 días, vamos a hablar un poco de lo que sigue en el catecismo. La pregunta número 43 dice, ¿cuál es la introducción a los 10 mandamientos? La introducción se refiere a lo primero que dice el Señor cuando entramos a Éxodo capítulo 20, y la respuesta de la introducción de los 10 mandamientos es, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Hace 8 días leímos todo el 19 para entender el contexto en el que está dicho este texto, y a lo que se refiere el catecismo a esta parte. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La traducción viviente, por ejemplo, dice, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Pues acá no hay mucha ciencia. Yo creo que la mayoría de nosotros entiende el concepto de esta introducción. Puede uno también hablar un poco acerca de cómo, pues eso es debatible, pero pues la mayoría de personas estarían de acuerdo en que una simbología de Egipto en el Antiguo Testamento, en la historia del Éxodo, es de alguna manera una tipología del mundo, una tipología de la vida pasada, de donde Dios nos rescató, de donde éramos esclavos. No quisiera entrar yo en el tema hoy de las analogías, si son o no válidas, pero es una muy buena manera de entender ese significado de Egipto. Y Dios arranca diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o donde eras esclavo, te rescaté de donde eras esclavo. Sean válidas o no las analogías, hay diferentes puntos de vista ahí de acuerdo a los sistemas teológicos que la gente maneja. Creo que sí hay un paralelismo respecto a nuestra vida y el significado que tuvo en ese momento la ley moral. En ese momento el Señor iba a establecer las reglas que debían seguir en el pueblo de Israel luego de que Él mismo se hubiera encargado de liberarlos de la esclavitud. De la misma manera nosotros, esa ley moral es revelada a nosotros. De hecho, la Biblia dice algo muy bonito en Jeremías 31:33, donde dice que el Señor escribirá su ley en nuestros corazones. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el momento de la conversión, en el momento de la renovación del corazón, del nuevo nacimiento. En Jeremías 31:33 dice eso. Así que esa ley que el Señor escribe en nuestros corazones viene a ser esa ley moral que debemos empezar a seguir, que debe volverse el norte, la guía de nuestra vida, una vez hemos sido rescatados de la esclavitud, no a un faraón, no a Egipto, pero sí al pecado. Entonces, de alguna manera es importante esta introducción para ver la importancia que tendrá cada uno de los mandamientos en nuestra vida. Éramos esclavos de algo, éramos esclavos del pecado, ahora Dios nos libera, nos redime, nos da la salvación, y entonces escribe su ley en nuestros corazones. ¿Esa ley incluye la ley moral de Dios? Claro que sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué nos enseña la introducción a los 10 mandamientos? Que pues tiene que ver todo con lo que acabamos de decir. La introducción de los 10 mandamientos nos enseña que como Dios es el Señor y nuestro Dios Redentor, debemos guardar todos sus mandamientos. Y acá empieza luego a estudiarse cuál es el primer mandamiento. Entonces, Deuteronomio 11:1 dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. El Deuteronomio está chévere, pero no me voy a extender en él. Primera de Pedro, este texto la verdad lo estuve buscando ampliamente y no lo encontré. No sé cuál es el texto que el catecismo quiere citar acá. No sé si alguno de pronto lo encontró.
Primera de Pedro 17, 19 no dice qué capítulo. Y Primera de Pedro tiene 5 capítulos. Estuve mirando cada uno de los capítulos, pero no, ninguno me sonó como a la situación del texto. Pues me imagino que tendrá que ver con la liberación de la esclavitud de Egipto, pero esa era la anterior pregunta. Bueno, dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con cosa preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Yo creo que se refiere pues a eso que estamos hablando. Yo quiero pensar que era el capítulo 1 del catecismo, porque la verdad estoy leyendo todos los demás versículos 17 al 19 de todos los capítulos de Pedro, y ninguno me pareció como muy directo a lo que estamos hablando. Este me parece que habla de nuestra vida anterior de esclavitud, de la cual fuimos rescatadas no con cosas como oro y plata que perecen, sino con la sangre de Cristo. Así que démosle el valor adecuado a esa nueva conducta que tenemos, ya que costó bastante. Creo que eso es como el mensaje de este texto de Primera de Pedro. Adicional a esos textos del Catecismo Menor, está Marcos 12:30, que es mucho más claro, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ya. Entonces tenemos hemos hablado en este momento de la pregunta número 43 y la pregunta 44, que tienen que ver con la introducción a los 10 mandamientos. Listo, dicho lo que acabo de decir, ¿hay algún comentario de eso que acabo de decir brevemente respecto a la introducción del catecismo a la ley moral de Dios? Porque se imaginan que esa introducción es importante para hacerlo. ¿No? ¿No se imaginan? No sé, creo que es como importante recordarlo con frecuencia. Sí. Yo tengo una pregunta que hacer si nadie tiene comentarios. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a caminar con el Señor, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona conoce a Dios, en el mundo de los cristianos no hacemos un énfasis en los 10 mandamientos. Conozco personas que lo hacen, claro que sí, sobre todo la iglesia reformada. Pero ¿por qué piensan que se ha descuidado históricamente este asunto? Cuando alguien llega a una iglesia, usualmente se habla bastante del evangelio, como es natural, totalmente válido, del concepto de pecado, algo muy importante para poder vivir una vida de arrepentimiento, de la gracia, de la salvación, etc. ¿Por qué piensan que no hay un énfasis en los 10 mandamientos en muchas de las congregaciones, incluida la nuestra, que creo que no hacemos ese énfasis? Entonces, ¿alguno ha tenido alguna clase de experiencia con eso? Que diga, no, yo sí recuerdo que la persona que me predicó lo primero que empezó a decirme fue los 10 mandamientos. ¿O creen ustedes que hay alguna clase de prejuicio, estigma religioso por lo que los católicos lo han usado tanto, ese tema? ¿Qué creen? Eh, Saulo, ¿será de pronto como por no rayar como con el, no sé, el legalismo, el fanatismo de pronto, no sé? Puede ser, denme un ejemplo. Pues estoy pensando, estoy pensando en uno, pero
Mm, No sé, es que estoy pensando algo de la carisma, porque en la carismática tampoco hacen énfasis en los 10 mandamientos, pero sí tienen cosas locas. Espere, voy a pensarlo, voy a pensar un ejemplo. Su hermana le va a ayudar. Ella va a decir algo acá. Señora, Estoy diciendo que es porque de pronto se cree que los 10 mandamientos no son para este tiempo. ya, Pero Andrea no dice aplica para... que de pronto es porque se cree que los 10 mandamientos no son para este tiempo. para aplicarlos rigurosamente, es decir, como por ejemplo guardar el sábado, ¿sí? Tal cual, aunque hemos estudiado eso qué significa, pero si se practicara, pues digamos que tal cual dice ahí sin estudiarlo, pues uno creería, la gente pronto se puede pensar que era para otros tiempos y no para ahora. ¿Sí escucharon lo que dijo Andrea o sigo traduciendo? Traduzca, porfa. Ella Sí, dice escucha que, borroso. ella dice que claro, que muchas personas creyendo que los mandamientos no son para esta época, por ejemplo, no quieren caer en la aplicación estricta de guardar el día sábado y que por eso digamos, no se abordan de una manera estricta para los creyentes de hoy en día. Me parece que por ahí va el asunto de la explicación de por qué muchas personas hoy o muchas congregaciones hoy no enfatizan en este asunto, pero hace 8 días la mayoría estuvimos de acuerdo en que casi todos los cristianos dicen sí hay que cumplir los mandamientos. Casi todos los cristianos, la opinión de la mayoría hace 8 días fue, yo sí, porque yo les hablé de dos grupos, justamente un grupo como el que Andrea acaba de nombrar. Un grupo que dice, yo no tengo que cumplir esos 10, no tengo ni que aprendérmelos, porque creo que el Señor ya en mi moral está trabajando y el hecho de que yo ame al Señor sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ya digamos que ya dio por sentado que voy a cumplir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otra interpretación donde la mayoría estuvo de acuerdo fue con esa otra, donde se dice, aunque a través de los mandamientos no se obtiene la salvación, a través de la obediencia mía a los mandamientos no se obtiene la salvación porque quien los obedeció fue Cristo. Si toca, si el cristiano, digamos, es capacitado por el Espíritu Santo para cumplir de una manera más fácil, menos gravosa, o no gravosa más bien, esos mandamientos, así no los practique a la perfección. Ese otro grupo, la mayoría se identificó con él. Entonces, si la mayoría nos identificamos con ese grupo de que los 10 mandamientos sí son aquella ley moral que debemos cumplir, seguro que la mayoría no se lo sabe bien. Y seguro que a la mayoría no se les explicó nunca los 10 mandamientos. Sino de pronto en alguna tertulia, algún seminario, alguna clase de algún seminario de la universidad o algo así, si estudian teología. Pero no deberíamos considerar entonces si es algo que hace parte como de las leyes de la nueva naturaleza renovada, del nuevo nacimiento, del creyente que ha nacido nuevo. No debería el nuevo creyente entender muy bien estos asuntos de los 10 mandamientos sin caer en esos legalismos que de pronto Andrés quiere citar a través de algún ejemplo ahorita. Pero ¿de qué manera podríamos hacerlo? Porque yo veo que para el pueblo de Israel era fundamental tener claros esos mandamientos. Así lo hizo Dios notar en esa introducción que da a los 10 mandamientos. Dicen, bueno, los rescaté de Egipto, donde eran esclavos, ahora sigan esta ley, porque yo soy prácticamente su dueño, ¿sí? O sea, eran esclavos de Egipto, ahora van a ser parte de mi pueblo, y mi pueblo tiene que cumplir estas reglas. Le doy la palabra al Pollo y luego a Andrés. Dijo el profe, ok. Dice Mateo 5:17. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles cumplimiento, completo significado.
Les digo la verdad, hasta que pase en el cielo y la tierra no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseña a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseña a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Amén. ¿Nos regala de su sapiencia, por favor? No, sencillamente, pues un error de la iglesia que hemos cometido durante estos tiempos es que, como hablaba Aldito al inicio, le hemos dado como otro aire. Queremos darle un aire fresco entre comillas, fresco al evangelio, como de cantar salmitos y de pasarla rico. Y realmente ahí el Señor es claro cuando dice que no pasará ni una jota. En otras versiones, Reina Valera decía eso, ni una tilde ni una jota de la ley. Y el Señor dice, ahí en su palabra, dice que Él viene a darle completo significado a la ley. En Cristo podemos entender la ley. Y Aldito explicaba al principio cómo eran los actos ceremoniales antiguos y cómo eso viene venimos a entenderlo todo a través de Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros. Llego hasta ahí. Listo, yo tengo una pregunta. ¿Usted está comiendo tostacos o está comiendo papas o está pasando las hojas de la Biblia? No. Lo que pasa es que estoy acá empacando los dulces de los niños. Ah, empacando. Sí, ese es el ruido, perdón. No, me dejó fue con la duda porque yo dije, uy, está que le pega fuerte a los tostacos. Gracias, Pollo. Claro, ahora, eso que usted está diciendo tiene que saberse abordar. Ya le doy la palabra a Andrés, pero tiene que saberse abordar. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, creo que después de que estudiamos esto, deberíamos empezar a cuestionarnos si debemos tener un enfoque pedagógico o algo así para nuevos creyentes, sobre todo. Y para los viejos que siguen con mañas, tal vez porque no se aprenden la ley moral del Señor. Yo creo que sí hay que darle como ese aire, pero sí caer en pensar que la obediencia a esos mandamientos provoca la salvación nuestra, porque eso ya lo hemos estudiado muchas veces y queda claro que no, que si fuera por la ley, todos seríamos condenados, porque eso es uno de los objetivos de la ley. Se me ha quitado la cámara. Ese es uno de los objetivos de la ley. La ley nos sirve para guiarnos, para mostrarnos el estándar de Dios, pero también para mostrar nuestro pecado, para mostrar nuestra verdadera condición. Así que alguien que quiera por lograr la gracia de Dios a través de la obediencia estricta a la ley, tiene un enfoque que no es en la fe y en la gracia, sino en las obras. Y el que quiera ser juzgado por las obras, pues adelante, es lo que dice Pablo. Pues siga y sea juzgado por las obras, sabedor de que al final va a ser juzgado como culpable de alguna de esas leyes. Así que creo que hay que tener ese equilibrio, pero sí creo que hay que agregar al contenido, no solo de nuestra congregación, sino de la iglesia en general, de que cuando alguien nace nuevamente, cuando alguien es redimido, cuando alguien empieza a caminar con el Señor, deberíamos tener como, no sé si el catecismo para niños, por decirlo de alguna manera, o alguna clase de explicación acorde a nuestra época, acorde a nuestro contexto de los mandamientos. Siga, señor Grisales.
Ya, perdón, qué pena. No, es que estaba pensando cuando Saulo estaba diciendo lo de las dos posturas. Entonces, hay lugares donde como que utilizan la Biblia a su acomodo y solo sacan de la Biblia lo que les conviene de acuerdo a su situación o postura frente, digamos, a cómo está constituida su iglesia, ¿sí? Entonces ahí es donde, pues, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no sé, pensaba que sí en algunos lugares, eh, es que en algunos lugares como que le ponen, dicen que eso no aplica en estos tiempos. Y bueno, hay cosas que sí no aplican que hemos, no sé, como lo del, lo del pelo, o cosas que así que no, por culturalmente no aplican, pero que hay enseñanzas morales que sí, de pronto dicen que ellos eran otra época y que en este entonces, bueno, que actualmente no aplica. Entonces no sé si de pronto es que uno se pone a ver los mandamientos y creo que son muy literales y o son muy literales y no dan como lugar a especulaciones. O también puede ser que las iglesias den por sentado que una persona, que un cristiano que nació de nuevo da por hecho de que no debe mentir, que no debe robar, que no debe matar, que debe honrar a padre y madre. No sé, tal vez ahorita que mientras que hablaba pensaba eso, ¿no? Que como son los días que las personas como cristianos deberíamos eh, saber esas lecciones porque son como mensajes muy claros, diría yo, ¿no? Sí, obviamente con la debida explicación. Por ejemplo, bueno, ya tendremos el tiempo de hacer como el resumen de cada uno, pero a mí me llegó varias veces esa explicación de que no aplicaban en nuestra época, o al menos no todos, sobre todo con el tema del día sábado. Cuando ciertos grupos religiosos hablaban del día sábado como un día de observancia literal, por ejemplo, los grupos de adventistas hacen eso. Los grupos adventistas, que no es una sana doctrina, eh, enfatizan mucho en la observancia, en poder guardar el día sábado eh, con un montón de preceptos raros. ¿Por qué digo raros? Porque el resto de días no se hace lo que el sábado hacen, ¿no? Y eso está como raro, ¿no? O sea, guardar el día no debería ser un día en el que yo me comporte de manera diferente, porque se supone que todos los días deben ser para el Señor, todo lo que haga, todo sea para la gloria, sea lunes, sea sábado, sea miércoles. Pero por ejemplo ellos se basan en que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios efectivamente. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que dice, si me aman, guardes mis mandamientos. ¿Sí? En esto sabemos que aman al Señor, en que guardan sus mandamientos, dice 1 de Juan, capítulo 2, etcétera. Entonces hay que tener un entendimiento adecuado de cuál es la aplicación de esos 10 mandamientos a la vida de hoy. Porque si no, caeremos en eso, bueno muchachos, ya las reuniones no pueden ser en anunciadores los días domingos, tiene que ser el día sábado, y háganme el favor y el sábado nos vemos todos a las 7 de la mañana, vamos a estar todo el día y vamos a salir de acá a las 9 de la noche, cansados de vernos las caras, en una reunión de 12 horas o más, ¿sí? Este caso que estoy diciendo lo aplican varias iglesias que conozco, porque piensan que es la manera de observar o de guardar adecuadamente el mandamiento, por ejemplo, del día de reposo. Y yo creo que, como decía al inicio de esa tertulia, es importante entender el contexto de la aplicación de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no cambia, definitivamente no cambia. Es el estándar de Dios, es la guía nuestra, es lo que nos hace ver que somos pecadores, pero también es lo que tendríamos que nosotros procurar obedecer, sí, claro que sí, pero en un contexto adecuado, que es el año 2022 en Colombia, ¿sí? No podemos tratar de aplicar
esto como si fuéramos israelitas ganaderos o israelitas que labran la tierra o alguna cosa así, de hace 3.000 o 5.000 años. Así que pienso que, como dice Andrés, son específicos, pero hay que mirar ese específico qué significa realmente. ¿Listo? Vimos también, por ejemplo, y ya lo veremos cuando lleguemos allí, acerca del no matarás. Entonces, habrá alguien que diga, no, la Biblia dice no matarás. Yo cogí una pulga del perro, pero yo la voy a coger y la voy a dejar libre, porque la Biblia dice no matarás, y si yo despicho la pulguita, pues estoy violando la ley moral de Dios. Y claro, hay que hacer un entendimiento adecuado de qué es lo que significa no matarás, que realmente dice es no asesinarás. Eso lo estuvimos hablando en esas tertulias de los 10 mandamientos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer como un énfasis en la correcta explicación de cada uno de ellos para nuestra época. Y será lo que empezaremos a hacer de aquí en adelante en las tertulias hasta la pregunta número 82, que es donde terminan los 10 mandamientos. Seguramente haya acuerdos y desacuerdos en cuanto a lo que dice el catecismo. Seguramente, el catecismo tiene un corte reformado que usualmente son quienes son muy estrictos en la interpretación de los 10 mandamientos sin aplicarlos mucho al contexto actual, sino al contexto antiguo, y pues yo considero personalmente que es un error hacerlo. Daniel Prieto todavía tiene la mano levantada. ¿Va a opinar algo más o se le quedó levantada de hace un rato? Sí, Saulito, quería leer aunque pues obviamente está en el Antiguo Testamento, pero como decía Mateo 5, en Jesús se viene como a cumplir todo lo que es la ley y en Cristo entendemos toda la ley. Entonces antes de leer el Salmo 119, decía que cuando creemos en Cristo y experimentamos el nuevo nacimiento, tenemos que aprender cómo a deleitarnos en obedecer al Señor y en rendirnos a Él y en verlo como nuestro Rey. Y entender eso, ¿no? Hacer el énfasis es ese, ¿no? No obedecemos sus mandamientos porque creamos que por obedecerlos vamos a ser salvos, sino que entendemos que en agradecimiento al Señor tratamos de honrarlo y de respetarlo como nuestro papá. Entonces dice el Salmo 119, dice: afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor, afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino que andan en sus caminos. Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedezcamos fielmente. Quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera. Así nunca me sentiré avergonzado. Al estudiar tus mandamientos, te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes. No me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo tus enseñanzas? Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus mandamientos. Con mis labios anunciaré todas las órdenes que has dado. Me alegro en el cumplimiento de tus requisitos, más que en todas las riquezas. Medito en tus instrucciones. Presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Amén. Amén. ¿Algo? Pregunta, ¿no? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que lo veo que hace caras. No. Es que por eso expliqué al principio como... Bueno, listo. Deleitamos en tratar de conocer, en estudiar sus mandamientos, en obedecerlos. Y ese tiene que ser nuestro deleite, ¿no? Conocer al Señor y conocer qué le gusta. Cuando uno está enamorado de alguien, uno busca agradarlo y saber qué le gusta y qué no le gusta. Yo me imagino al pollo predicando en la calle.
explicándole el concepto de pecado a alguien, y le dice, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La Biblia lo explica solo. Y se va, Sí, tal cual. y se va, y el man, no, si el man tiene preguntas, no, nada. El pollo se va y me deja ahí con ese problema. Ya hago así ya. Eso. Y se va. Oye, hablando de ese man no se conecta casi, ¿qué hace el balazo los viernes? Voy a cuestionarle estos días. Voy a cuestionarle a ese man para que se conecte. Listo. Entonces, los 10 mandamientos es un tema fascinante y será lo que empezaremos a estudiar de aquí en adelante. ¿Por qué? Por las dos preguntas que hemos estudiado hoy, que son la introducción. ¿Qué dice la introducción y qué significa la introducción a los 10 mandamientos? Y la introducción básicamente significa que debemos obedecer a Dios porque Él nos rescató. Así que si usted y yo nos consideramos personas cristianas, personas creyentes, somos conscientes de que hemos sido rescatados, que somos personas que éramos esclavos al pecado y que ya estamos siendo redimidos por Dios y que en ese proceso de santificación el Señor nos va a dar la herramienta para hacerlo. La herramienta moral que Dios ha escrito en nuestros corazones es la ley de Él, Jeremías 31:33, no se lo olvide. Y luego de eso necesitamos entender entonces más profundamente la ley. Hay un libro, yo no lo he leído, pero es un libro muy famoso, voy a ver si me lo consigo porque es difícil de conseguir, que se llama Los 10 Mandamientos, que escribió un señor que participó seguramente, no estoy seguro del dato, pero creo que participó en la redacción de este catecismo de Westminster porque es de esa época, y es un puritano llamado Thomas Watson. Era teólogo, hay varios libros de teología de él, y Thomas Watson tiene un libro de los 10 mandamientos. Voy a ver si lo consigo y de pronto traigo apartes de él en alguna librería. Ojalá lo tengan acá en alguna librería cristiana y lo conseguiré. Porque pues, se desarrolla más profundamente el asunto de los 10 mandamientos. Por otro lado, entonces, hay preguntas acerca de por qué deberíamos conocer la ley moral de Dios, conocer los 10 mandamientos, qué experiencias han tenido con él, sobre todo las personas, no sé, quisiera escuchar los conceptos de quienes llevan de pronto poco en el Evangelio y quienes llevan mucho tiempo en el Evangelio. Si alguna vez han estudiado los 10 mandamientos, si se lo saben, si para ustedes son muy importantes o consideran que es algo que debemos reforzar. ¿Qué dice el paisita Santiago? A ver, pues yo digo, Saulito, conforme a eso, si nosotros debemos, si para mí es importante aplicarlos, ¿sí? ¿Esta es la pregunta más o menos? No sé. Más o menos lo cogí distraído. No. No, listo. La pregunta es, cuénteme su experiencia con los 10 mandamientos. Para usted, ¿se lo sabe? ¿Se le han explicado cuántos años lleva caminando con el Señor? ¿Para usted qué tan importantes son? ¿O simplemente son un tema que está ya en la Biblia, pero que usted, digamos, no ha enfatizado, que para usted no es importante en este momento? O sea, por el momento es algo que no he como enfatizado mucho. Está en la Biblia, pero no le he puesto mucha atención. Ok. ¿Por qué cree que no le ha puesto atención? No veo otros cristianos como preocupados por eso, y de pronto usted dice, pues nadie se preocupa por eso. Ok. No le he visto como eso. Como el que, sí, no le hemos, por ejemplo, en todo lo que llevé, por ejemplo, allá en Pereira, no hicimos mucho enfoque, por ejemplo, en lo de los 10 mandamientos. No fue como, la gente no le pone como mucha atención.
Ok, y de lo que hemos visto hoy, ¿considera que sí deberíamos ponerle atención o no? La verdad, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el hecho de, me acuerdo un día, una de las clases que teníamos, que para sacar la visa, por ejemplo, le hacían las preguntas de cuáles eran los 10 mandamientos a uno de los profesores. Y el profesor nos dijo, yo por mi parte me las sabía, pero luego le pregunté al que hacía las preguntas de por qué las hacía. Y era que muchos de los cristianos no, no, no las sabían y tampoco sabían cómo aplicarlas. Y el hecho de saber cómo aplicar de esa forma, porque, o sea, el hecho de lo que decíamos ayer, eh, es muy difícil nosotros como seres humanos aplicar esas cosas a nuestra vida. Y la única forma es por medio de Jesús. Pero, porque Él fue el único que logró hacerlo. Nosotros hacemos el intento, pero el hecho de cuando, por ejemplo, una persona te llega a preguntar por qué, si es necesario o no, tú respondes, por ejemplo, un no sé o para qué. El hecho de saberlo, para qué están hechos, para mí, es que no sé, o sea, yo estoy hablando, pero no sé, yo sé a qué quiero llegar, pero no sé si ustedes me están comprendiendo a qué quiero llegar. Yo lo he comprendido que es importante para sacar la visa. O sea, No mentiras, mentiras, ah, Alto. Organice sus ideas y nos las comparten un ratico. Yo quiero saber hacia dónde va, pero no quiero influenciar su respuesta y diga, justamente eso era lo que yo iba a decir. Le voy a preguntar mientras usted lo piensa mejor, organiza sus ideas, a Rafinch, por ejemplo. Rafinch, nuestro Messi. Sí, Vamos a la escaloneta en el Mundial. bueno, yo estaba pensando ahorita como que la... ¿Le preguntaron eso cuando fue a sacar una visa? No, Ah, bueno. no, yo pienso que se aborda, o a lo largo de mi vida cristiana se ha abordado como la ley moral que está intrínseca en el ser humano, la cual es la evidencia de que no podemos cumplir, ¿sí? O sea, es como la evidencia de que somos meramente carnales y no podemos adquirir o tener la capacidad de cumplirla. Entonces, los 10 mandamientos revelan nuestra conducta carnal y lo que nos lleva a todas las consecuencias o los desvíos que si le damos rienda suelta a nuestra moralidad pervertida, vamos a verlo ahí evidenciado, ¿sí? Esa es como la evidencia de nuestra conducta carnal. Am, Estaba pensando en que no se hace énfasis o hay mucho debate en lo que decía Saulo ahorita, como, bueno, y si se cumple todo, si no se cumple, si se cumple, o sea, siempre hay una concepción de cumplimiento a medias. Entonces, siempre ha sido como, desviemos el tema para no, para no tener que explicar todo el detalle, no tener que profundizar en por qué cumplir X o Y cosa, o X sí, X no. Entonces siempre ha sido como, omitámoslo, sabemos que está y sabemos que nadie la puede cumplir. Entonces es la evidencia de que por nuestros propios medios no la logramos. Rafinch, pero en medio de esa imposibilidad de cumplirla, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? En medio de esa imposibilidad de cumplirla, eh, ¿cómo cree que puede ser ese esfuerzo del creyente de intentar hacerlo? Ah, sí, pero o sea, es
No con un enfoque de lograr ganar la salvación, es que eso es el peligro de abordar el tema con los 10 mandamientos. Y es tratar, es caer en lo que Pablo denuncia a los Gálatas. Dice, ¿por qué son tan tontos? Lo leímos hace 8 días. ¿Por qué son tan bobos de que antes la ley les demostró que solamente podían ser condenados y ahora por la gracia han sido redimidos sin esfuerzo alguno de cumplir la ley? ¿Por qué quieren volver atrás a cumplir la ley? Gálatas insensatos. Entonces, teniendo ese cuidado, ¿cómo se imagina que usted y yo podemos intentar cumplir la ley moral sin caer en ese legalismo? Pues es lo que hemos hablado como a lo largo de las tertulias, y es entendiendo como el sacrificio que ha sido entregado, entendiendo como todo lo que se puso sobre la mesa de parte del Señor, qué es lo que a Él le agrada y qué es en lo que debemos habitar, que va a ir en contra de nuestra carne. Entonces los 10 mandamientos exponen los deseos de nuestra carne, exponen los deseos de nuestra naturalidad más pecaminosa, y es la que nos enseña y los 10 mandamientos nos indican como, viejo, por ahí no es, o sea, todo lo que sienta de este lado es lo que va en contra de Dios. Entonces, creo que es la manera, podríamos abordarlos de tal manera que si estoy viviendo en mí algo que está expuesto en los 10 mandamientos, es algo que me lleva a actuar en contra de esa gracia y de ese amor reflejado del Señor. Está muy bien, Rafa. Creo que dan el clavo, y es lo siguiente. La ley no nos sirve para justificarnos tratando de cumplirla, pero la ley sigue teniendo la misma función. Así como la ley moral de Dios continúa vigente, esa vigencia hace que las funciones de ella sigan siendo las mismas. Y las funciones de ella, una de las principales funciones de la ley, como dice Romanos capítulo 3, es guiarnos a la gracia, guiarnos a determinar y medir y exponer nuestra carnalidad para que nosotros entendamos, yo soy muy carnal, yo necesito al Señor, yo necesito salvación, yo no podría cumplir esa ley, y que exponga de nosotros lo perversos que somos, y de esa manera cada día podamos entregar más nuestra vida al Señor. Así que esa es la manera que creo que puede aplicar 100% la ley moral a nosotros. Su función no ha parado. La función de hacernos ver pecadores, de hacernos ver nuestra condenación, de hacernos ver que necesitamos un Salvador, esa función no para, y esa función sigue vigente en el creyente, aún después de que ese creyente ha sido redimido de una vez y para siempre por el sacrificio de Cristo. Bien, Rafa. A ver, ¿a quién le preguntamos? A Miguelito. ¿Miguel está trabajando o tiene manera de hablar? Yo estoy trabajando. Uy, pero no se ponga bravo. Yo estoy trabajando, a mí no vaya No estoy bravo. Si está trabajando bravo, hermano, no trabaje. No, porque sé que debo hacer más cosas como para Dios, no para los otros. Perfecto, muy bien. Una pregunta cortica. ¿Se sabe los 10 mandamientos? Sí, me tocó aprendérmelos y yo hice la primera comunión. Entonces lo sabe mal, porque los católicos tienen una versión diferente. Sí. Pues Okay. ellos no hablan del sábado, que eso nunca me lo enseñaron. De guardar el sábado, eso no me lo enseñaron. No, dice santificarán las fiestas, pero eso no está en Éxodo. Las fiestas, sí. Pero entonces tiene que reformatearse, leer Éxodo capítulo 20 y mirar cuáles estaban mal y corregirlos. ¿Listo? No, pues todos están mal. No, hay unos que más o menos los dejaron iguales, hay unos que están parecidos. Hay unos que sí están parecidos, pero hay porque, espera que yo me acuerde, bueno, no me acuerdo bien de todos, pero pues sí me acuerdo el de honrar a padre y madre, el de no matarás, el de no codiciarás. Y sí he leído Éxodo 20,
Lo he leído varias veces y pues me he dado cuenta de que hay cosas en la Iglesia Católica que no. Ok, los católicos, para que usted hiciera la primera comunión, le exigieron que se aprendiera el asunto. ¿Algún cristiano le ha demandado a usted alguna vez que se aprenda los 10 mandamientos? No, en lo que yo llevo de cristiano, no. Usted no estaba por estos lados en las tertulias de los 10 mandamientos hace 2 años. No. Saulo nos demandó. Pilas. No. Entonces, hoy vea, 15 personas menos usted, hoy 14 personas le exigimos que se aprenda los 10 mandamientos de la Biblia, no los de una u otra religión. Los de la Biblia, Éxodo capítulo 20. Gracias por su participación, Miguelito, y que le siga yendo bien en su trabajo. A ver, Consu. ¿Usted me puede hacer un favor? Señor. ¿Me puede mutear? Ya lo muteo. Gracias. Consu, ¿estás con nosotros por ahí? No, tal vez la perdimos. No, le doy la palabra al pollo que está levantando la mano. Ok. Bueno, dice Marcos 3. Dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de que acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Luego Jesús le dijo, ¿qué debe hacer en un día de descanso? ¿Qué se debe hacer en un día de descanso, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo, a la vez con mucha tristeza, porque eran muy tercos. Luego Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre extendió la mano y quedó sana inmediatamente. Los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Listo. Esta vez sí no los voy a dejar así como que, porque ahí sí toca hacerla. Primera vez en tantos años de tertulias. Escuchaba ahorita a Miguelito y decía, usted le preguntó, ¿está bravo? Miguel dijo, no, yo estoy trabajando acá y estoy haciendo todo para la gloria del Señor. Más o menos los mandamientos tienen que llevarnos a eso, a hacer lo que dice Jesús, que el resumen de los mandamientos es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entender que los mandamientos fueron dados para eso. Y los fariseos y bueno, todo ese parche de esa época, los sacerdotes y bueno, el parche que había en esa época, distorsionaron la ley y se fueron al extremo de guardar el reposo y no entendían que eso, Jesús les pregunta como, bueno, ¿qué es mejor? O sea, el día de reposo, ¿para qué es? Para hacer el bien. Y ellos se llenaron de odio e intentaron matarlo porque ellos pensaban que tenían que cumplirlo así, mejor dicho, al centímetro, al milímetro, a la milésima, el mandamiento, y perdieron el norte y perdieron el rumbo que realmente Dios había dejado en los mandamientos, que era eso, era aprender a amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Entonces, los mandamientos tienen que llevarnos a eso, a servirle a otros, a obedecer al Señor y amarlo y a conocerlo. No sé si hasta ahí me hice entender o tienen preguntas de por qué leí Marcos 3. Sí se hizo entender. Sí, pues sí. No, yo estaba en silencio. Muy bien, Fede. Vamos a venir a recoger. Porfa, Saulito, porfa, llévelos mañana. Échelos en el carro, porfa. Ya perdió. No me gusta el dulce, sino ya había perdido.
Entendí perfectamente lo de Marcos 3 y es tener presente cuál es el motivo y el sentido de la ley moral de Dios para que eso nos guarde de caer en la religiosidad, de decir, usted hoy no guardó el día, o usted hoy no hizo esto o lo otro, y eso es muy importante para evitar ese tipo de religiosidad y falsa enseñanza dentro de la iglesia. Gracias, Paul. Yo creo que hasta ahí ya queda claro el tema por hoy. No sé si queramos resolver alguna de los textos, o al menos esas que vimos hoy. Tratemos de redactarlas y para terminar en un texto un poco más amigable. Si alguien pues tiene alguna pregunta, alguna duda, pues también lo puede decir mientras hacemos esta tarea. Hace 8 días dejamos hasta la 42 redactada. Yo envié eso al chat de Casabresca, ¿cierto? Falto yo, al de mi esposa. Y al del pollo, creo. Al pollo se lo envié. Al de niños. ¿A dónde envié yo la redacción de hace 8 días? Yo lo envié a grupos, no me acuerdo. A Candelaria. No sabemos si estamos obedeciendo a Dios, es la 40. Creo que fue lo de la escuela a las maestras, o escuela dominical. Sí, Andrea ya lo encontró. Entonces, ¿cómo era la 40, mi amor? ¿Cómo sabemos si estamos obedeciendo a Dios? Respuesta: si hacemos caso a lo que Dios nos enseña que es bueno y que es malo. Listo, ¿están escuchando a Andrea? Sí. ¿Sí? ¿Están escuchando a Andrea? No habla. José, ¿usted escucha a Andrea cuando ya habla? Sí, yo la escucho. Sí, yo también la escucho. Listo, bien, bien. ¿El 41 cuál era? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Respuesta: comprendiendo los 10 mandamientos. Muy bien. 42. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Los resumió en 2 partes. Amarás a Dios con todo lo que eres y amarás a los demás como a ti mismo. Listo, muy bien. Hoy tendríamos entonces que redactar estas dos. ¿Cuál es la introducción a los 10 mandamientos y qué nos enseña esa introducción? La 43, a ver, ¿cómo lo ponemos? Voy a abrir acá el chat. ¿Cuál es la introducción de los 10 mandamientos? Yo diría ahí, no sé ustedes qué opinan, si un niño entiende la palabra introducción, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que sí, esa se puede dejar casi igual. De pronto la respuesta. Sí. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? ¿Sí? Mejor, ¿cómo empieza? ¿Sí les parece a todos bien? ¿Cómo empiezan o cómo comienzan? ¿Cómo sería la correcta redacción? ¿Cómo comienza, me parece? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Y la respuesta sería: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No, eso no se lo puede enseñar a un niño. Pero podemos usar la traducción viviente, por ejemplo, que dice esto, que está aquí. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Miremos otra versión por si acaso. Decir que es como así, ¿de dónde me sacó? Toca explicarles. ¿De qué tierra se imagina? Toca explicarles el contexto de la historia, ¿será? ¿O qué? Yo creería que sí tocaría contar esa historia. Porque ¿qué tierra les van a sacar? ¿Esclavos de qué? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Recordando que Dios liberó. Del pecado. No. Pues sí, porque... No, textualmente lo del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Recordando que Dios liberó
el pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios, o muy enredado allá. Recordando que Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios. O lo enfocamos como tú querías hacerlo, de una vez la aplicación, recordándonos que Dios nos liberó de la esclavitud. Sí. Es que para esa respuesta. Eso es del 44, ¿no? En la enseñanza puntualmente con los niños, ya hay que contar esa historia. Hola. ¿Puedo interrumpir? Claro. Una propuesta didáctica, enseñarle los carros del faraón y ya. ¿A qué te refieres con los carros del faraón? ¿La canción? La canción. Entonces, pues ellos de pronto más fácil se aprenden una canción así, bueno, o ciertas partes porque es de pronto más didáctica, es más activa, obvio, diciéndoles que es que lo liberó de allá, pero para que entiendan un poco la historia, no solamente contarles la historia, por ejemplo. Digo, propuesta. Chao. Bueno, pues yo no sé. Está buena la idea, pero no sé si esa canción sea la adecuada. Tocaría hacer una versión en trap, en reggaetón. Porque si no entiendo al punto que esa canción es muy vieja. Estamos preguntando. Estamos acá preguntándole a la adolescente de esta casa. Pero esa canción tiene para saltar, para, no sé, hacerla como didáctica. ¿Cómo? Perdón, Erika, que acá Pues Cata no sé está si era correcto, seguramente no lo es. Que Dios nos libró de la esclavitud. Y Cata entiende. Y Cata dijo que nos libró del pecado. Sí, Cata está entendiendo, pero Pues Diego es Mario que- seguramente no diga No, eso. lo que pasa es que en Kids se les enseña a esos niños de la D. Acá la profe de Kids está sacando pecho con... En Candelaria, sí, pues se les enseña a todos, desde los 5, desde los 2, desde los 1. desde los unos. Bueno, Erika, lo que yo te quería decir es, la canción está muy chévere, los que somos viejos nos la disfrutamos, cuando la ruca la canta, desempolva las canciones, es como si hubiera llegado, ¿cómo se llama? DJ Tiesto a la reunión y hubiera empezado a cantar, porque todo el mundo enloquece. Porque a nosotros Tengo nos esa gusta. experiencia. A nosotros nos gusta, pero si tú le presentas los carros del faraón a un niño chiquito o a un adolescente, seguramente va a decir, eso está muy raro. De hecho, cuando yo era adolescente y me mostraron esa canción, yo dije, eso está raro, y más, hoy lo recuerdo es por la nostalgia, hoy me gusta más por la nostalgia, por los recuerdos que me trae, porque entiendo mejor su letra hoy, a lo que me provocó en esa época. En esa época yo decía, esta gente se siente que está en Jerusalén, esta gente se siente que está como en un viaje raro ahí, todo mesiánico, no sé. Entonces yo creo que la estrategia está chévere, una canción, claro que sí. Pero toca mirar qué canciones. Y de todas maneras esa canción no nos resuelve la pregunta 43, que es ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Entonces la idea de esa pregunta que hemos estado viendo hoy es que comienza pues con algo muy textual y luego con la 44 va a decir qué significa ese comienzo. Le doy la palabra a don Manuel. Hola, Saulito. No, una cuestión que estaba analizando muy, pues, de la primera pregunta o de la de amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo quedó? Perdón, ¿su merced me puede ayudar, Saulito? ¿Cómo quedó? ¿Cuál pregunta, Manuelito? El resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios. ¿Cómo quedó? ¿Cómo la dejaron ustedes? La 42, la 42. Sí, perfecto, qué pena, sí, 42. La 42. Andrea nos va a ayudar otra vez con ese. La dejamos en dos partes, pero Un segundo. Lo resumió en dos partes. Amarás a Dios con todo lo que eres, es la primera parte. Y la segunda parte, amarás a los demás como a ti mismo. esa es la respuesta. Ella no leyó la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ¿Cuál es el resumen? Los 10 mandamientos. Andrea dice, ¿cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Así quedó la pregunta. Así quedó la pregunta. Pero Aldito, Saulito, yo necesito poner una pequeña objeción porque es que lo que pasa es que está como el peso, no pienso que debería cambiarse. Sí, ¿qué cree que se cambió? Pues yo pienso que debería ser casi como está, porque es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, literal,
con toda nuestra alma, también pienso yo que debe ser literal y con todas nuestras fuerzas, porque pues es un lenguaje entendible, y con todo nuestro entendimiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué? Porque pues me parece, porque muchas veces la estamos, inclusive lo he notado en la tertulia, la estamos reduciendo a amar, ¿cómo es? Amarás al Señor tu Dios, ay, se me fue la paloma ahorita. No, se me escapó ahorita la idea. La respuesta que damos es con todo lo que eres. No, sí, con todo lo que eres, pero obviamente sería muy importante hacer el énfasis con el corazón, con el alma, con todas nuestras fuerzas, porque de pronto, pues es mi modo de ver, y con todo nuestro entendimiento. Porque, ya me acordé, porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Se repite mucho, lo he escuchado en la tertulia, pero la verdad, por decir, el mandamiento nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas, sino sobre todo, como le dijera, porque por ejemplo, podemos amar más a nuestro prójimo, a nuestra esposa, y nuestra esposa no es una cosa. Entonces, sobre las cosas suena como todo lo material, pero no por ejemplo, como la familia. Y de hecho el Señor dice que Él se debe amar por encima de nuestro prójimo, o sea, tiene que ocupar el primer lugar. Entonces, cuando lo resumimos, como veo que lo estamos resumiendo, me da como la impresión que estamos haciendo algo así como amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero cuando se hace el énfasis que con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y nuestro entendimiento, pues me doy cuenta que hay como un énfasis más y que no es tan complicado para que un niño lo entienda. Pues bueno, ¿por qué llegamos a esa conclusión, Manolito? Inicialmente también nos parecía chévere la respuesta como está. No perdamos de vista que esas respuestas del catecismo no son también un intento de resumen que algunas personas hicieron hace 5 siglos, ¿no? No pasa nada que las cambiemos, que las transformemos y demás, ¿no? Eso, primero dejar claro eso. Y que las que hagamos acá tampoco se pueden volver pues la ley inobjetable, sino que son intentos de resumir de una manera más entendible algún concepto que está en la Biblia. La transformación se dio, Manuelito, porque los niños más pequeños no entienden qué es el alma, por ejemplo. No pueden diferenciar, es más, los más grandecitos tal vez con dificultad, incluso los adultos, ¿cómo diferencian el alma del corazón, por ejemplo? ¿Qué parte de nuestro ser son las fuerzas y qué parte y qué fuerza se refiere? Si es la fuerza muscular, física, o qué tipo de fuerza es, ¿sí? Con todo nuestro entendimiento, ¿en qué se diferencia al corazón, por ejemplo? Si el entendimiento es aparte del corazón, este tema es tratado en un asunto teológico, Manolito, que se llama la tricotomía o la dicotomía del ser, que ya hemos hablado en otras tertulias, no sé si usted la recuerda, que es saber si somos tripartitos o bipartitos, que es lo que dice la dicotomía. ¿Por qué? Porque este tipo de discriminación o clasificación de nosotros está en varios lugares de la Biblia y no siempre está igual. Tesalonicenses, por ejemplo, dice que todo vuestro ser, y resumen lo que somos en 3 cosas: todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se santifiquen, ¿sí? Entonces, ahí hay 3 cosas diferentes a estas 4, que también están en otro texto bíblico, en Mateo capítulo 22, que también están en Marcos, de una manera, en Marcos dice, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y así, o sea, entrar ahí, digamos, a discriminar, yo sé que algunas de estas cosas pueden ser entendidas, pero no de una manera teológica, y tampoco es el objetivo de que lo entiendan de una manera teológica. Respecto a la objeción de que bueno, entonces, pero yo termino de contar. Entonces, dijimos, digámoslo, amar al Señor con todo nuestro ser, pero entonces el niño de pronto más pequeño va a decir, ¿qué es el ser? Y entonces nos toca explicar la filosofía otra vez, ¿sí? Es más, a los creyentes grandes también se les dificultaría a veces entenderlo. Entonces, por eso
no me acuerdo quién me sugirió, creo que fueron los graduados, dijeron con todo lo que eres, porque claro, si decimos todo lo que soy, ya incluye todo en mi ser, ahí sí, todo el ser, sin necesidad de entrar en asuntos filosóficos. Lo que yo sí creo que entonces toca hacer es que no quede en el aire esa idea de que es por encima de todo lo material solamente, que es creo que el punto que toca Manuelito. Que no quede en el aire la idea de que es por encima de todas las cosas solo materiales, sino que sea por encima de todo es todo, ¿sí? Si se le ocurre una definición, Manuelito, un poco más didáctica, coméntela. Porque la que está ahí sí tiene esas como implicaciones filosóficas que son complejas de entender por un niño. ¿Sí me hago entender? O sea, a un niño le dices el corazón y él pensará, algunos pensarán en el órgano del pecho, otros pensarán en los sentimientos, por ejemplo. Y hemos visto que el corazón en la Biblia es el centro del ser, por ejemplo. Pero expliquémosle a Diego Mario eso, ¿sí? Entonces hay que mirar de qué manera lo podemos redactar de pronto mejorando la que tenemos para que quede que no quede en el aire que es con todo lo que somos, pero que se puedan poner cosas por encima o algo así, que es lo que le entendí, Manolito. O no sé si lo entendí mal. Sí, Saulito, más o menos sí es así. O sea, sí que Él es supremo. El amor hacia Él es supremo por encima de todo lo que puede existir en la vida. Podríamos incluirle eso, por encima de todo. Exactamente esa frase, por encima de todo. Pero le busco cómo fue que quedó. Pero porque es que yo escribo harto a Andrea y Andrea... Con el 42, con 42. Si busco 42 en el chat, ¿vale? O 40. Sí, 41. ya lo vi. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Lo resumió en dos partes. Amarás a Dios con todo lo que eres. Podemos poner, amarás a Dios por encima de todo, con todo lo que eres, por ejemplo. ¿Sí? O cómo Sí. amarás a Dios sobre cualquier cosa o por encima de todo, con todo lo que eres. Y amarás a los demás como a ti mismo. Ese cambio lo podemos hacer, Manuelito. Yo creo que quedaría más entendible, sí. Me gusta. Acá lo voy a hacer en la redacción. Y volvemos entonces a la 43, que íbamos diciendo, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Y entonces estamos en el dilema de si le ponemos textualmente lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 2, yo soy el Señor, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo, o si de una vez le ponemos el significado. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? No sé, habíamos dicho algo como recordando que Dios... ¿En la de hoy? Sí, recordando que Dios nos liberó de la esclavitud, algo así. Sí. Se podría dejar la parte que dice la Biblia de los 10 mandamientos y se hace el comentario como explicando bien. No, yo digo que la pregunta, ¿cómo está? Decimos, ¿cómo fue que dijiste? Cuando Dios nos liberó del pecado. Entendiendo pero pues se cuenta la historia. Ok, entonces, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Ahí en el chat. Recordando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Sí. De la esclavitud. En nuestro caso, del pecado, ¿sí? Exacto. Voy a dejarla temporalmente ahí. ¿Alguna objeción, comentario, ampliación, canción? Mentiras, Eric. Lo tengo así en este momento. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? La respuesta.
recordando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, en nuestro caso, del pecado. Esclavitud del pecado, ¿sí? Se reciben sugerencias, opiniones. Y la 44 dice lo siguiente. ¿Qué nos enseña la introducción a los 10 mandamientos? ¿Qué nos enseña la introducción? Y la respuesta es: la introducción de los 10 mandamientos nos enseña que como Dios es el Señor y nuestro Dios y Redentor, debemos guardar sus mandamientos. ¿Será que fusionamos las dos preguntas? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos y qué nos enseña? Sí, mejor. 43 y 44. Entonces quedaría recordando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, en nuestro caso la esclavitud del pecado. Y por esta razón, Dios es nuestro Señor, nuestro Dios y Redentor. Y por esta razón debemos guardar sus mandamientos, o ¿cómo le ponemos? Necesitamos obedecer. ¿La respuesta? Sí. Porque es que guardar los mandamientos, yo no sé si en el catecismo lo escribieron con esa intención, pero la palabra guardar, cuando la Biblia habla de guardar mandamientos, en Primera de Juan, la palabra original se refiere como a atesorar, como a tenerlos como un tesoro, como que los mandamientos de Dios para nosotros sean como un tesoro. No sé si con esa intención lo escribieron los del catecismo. Y por esta razón, ¿qué opinan si dejamos, y por esta razón, los 10 mandamientos deben ser muy importantes para nosotros, ¿o no? Y si, Señor. ahorita, si pones obedecer, como dijiste, por esta razón debemos obedecer todos los mandamientos. Sí, está bien. Lo que yo no quisiera es como que se haga énfasis solo en la obediencia. ¿Sí me van a entender? Cuando en Primera de Juan, capítulo 2, dice: si me aman, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero les digo exactamente como dice Primera de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Eso, algo así dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este texto, la palabra original de guardamos es como atesorar. Es como... Bueno, y realmente acá no está hablando de los 10 mandamientos, sino de todas las enseñanzas de Jesús, que finalmente son un desarrollo de los 10 mandamientos, ¿no? Esta palabra original es entole, la de mandamientos, y es diferente a cuando se usa la palabra que se traduce como la ley de los 10 mandamientos, que se me olvida cómo logos, creo que es, no me acuerdo. Pero esta palabra guardamos significa atesorar. Pues por eso obedecer está chévere, pero yo no sé si de pronto quede como, tiene que obedecerlos porque sí, sino es más bien como nos liberó de la esclavitud, sus mandamientos deberíamos amarlos, deberíamos como atesorarlos. Guardar es la palabra. Guardarlos y obedecerlos. Y Proverbios 3, por ejemplo, dice: átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en lo profundo de tu corazón.
O sea, ellos ya han ido entendiendo el guardar la palabra y atesorar. Pero guardar lo entienden más como mandamiento y no como atesorar, ¿o sí? No, guardar. Saulito. Señora. Por ahí. Señora. Y se coloca como cumplir. Es igual que obedecer. Y es lo que no quisiera que quede como lo único. O sea, hay que cumplirla porque pues eso es lo que enseñan en muchos lugares, la verdad. Como que obedezca y ya. Pero Amarlos. amar está bien. Amar. Y amar y atesorar. Un niño entiende que es un tesoro, ¿no? Dice Mauricio que seguir. No, es que el concepto de guardar en la Biblia no es solamente obedecer ni cumplir, ni seguir. El concepto de guardar es que lo considero algo muy valioso para mi vida, algo precioso en mi vida, que le asigno un gran valor. Y claro, si yo le asigno un gran valor a esos mandamientos, pues terminaré obedeciéndolos, siguiéndolos, cumpliéndolos. Pero lo ideal sería poder dejar ahí. El pollo dice amar, no sé si atesorar de pronto, ya que la palabra original de Primera de Juan significa atesorar. Y por esta razón debemos atesorar estos mandamientos, ¿sí? O amar estos mandamientos, bueno, amar. No me, pues a mí me parece que atesorar está bien. ¿Tú qué piensas, Andrés? De hecho, la analogía del tesoro puede que funcione para alguna explicación a los niños, porque se puede hacer como una cosa didáctica con tesoros o cosas así, pues, me parece. Bueno, quedó así la pregunta. Ustedes me dicen que le cambiamos. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos y qué nos enseñan? ¿Y qué nos enseña? ¿Cómo es el comienzo de los... ¿Cómo es el comienzo, Bajar? ¿Cómo es el comienzo de los 10 mandamientos y qué nos enseña? La respuesta quedó entonces recordando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, en nuestro caso, esclavitud del pecado, y por esta razón debemos atesorar estos mandamientos. Bájalo así temporalmente, lo voy a mandar acá en el chat, si alguno, pues tomen nota, copienlo, lo que sea, y si se les ocurre una mejor redacción, bienvenida, ¿listo? Voy a mandársela también a Andrea, para que ella quede con ese registro y me ayude. Y pues no siendo más, amigos, alguna de lo que vimos hoy, del tema que vimos hoy, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si no, entonces le doy la palabra al Dito para cerrar el día de hoy. Bueno, me gusta mucho verlos haciendo ese trabajo de redacción. Es bueno verlos ahí, echarle cabeza a cómo desarrollamos una pedagogía que permita el aprendizaje asertivo de los niños. También es bueno porque verlos interactuar definitivamente va creando creo que es como ese ejercicio de aprender a trabajar en equipo que es tan difícil. Sobre todo en la iglesia, en las iglesias cuesta mucho que trabajemos en equipo, porque venimos de modelos muy dañinos, dictatoriales casi, donde mi líder, y entonces, si no se hace lo que el líder de alabanza dice, si no se tocan las rolas, si no se hacen los pasos de las danzarinas y nada, pero ya cuando la iglesia aprende a interactuar, a mirar que no es lo que yo quiero, sino que es cómo presento el reino de Dios sin cambiar el evangelio, pero a una generación que necesita entenderlo de una manera que lo conecte. Y esto me hace pensar en el apóstol Pablo, cuando llegó al Areópago y estaban todos los bustos de los dioses a los que adoraban los griegos, y había uno de los pedestales
que no tenía ningún busto y decía una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo, muy astuto, muy inteligente, Dios dijo, yo vengo a hablar de ese Dios, del Dios no conocido. Ese es el que yo voy a hablar. Y presentó al Evangelio de Cristo, presentó al Señor. Por otra parte, bueno, eso para los niños, para nosotros, recordar, nosotros cumplimos los 10 mandamientos difícilmente con precisión, pero nos esforzamos por cumplirlos, no para ser salvos, no para ser mejores cristianos, sino porque ya somos salvos, porque ya somos creyentes, porque ya somos hijos de Dios. Por eso nos esforzamos, porque ya somos, no para ser. Si te estás esforzando para ser, no lo hagas más. Más bien ve, habla con el Señor, dile, Señor, he entendido mal esto. No había entendido que practicamos los 10 mandamientos porque ya somos tus hijos. Quiero hacerlo por ese motivo, Señor. Por otra parte, pues bueno, me alegra muchísimo que estemos juntos. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame en oración. Recuerda, tú y yo no somos un producto terminado. En ti habita el Espíritu Santo, en cada uno de los que aquí se ha arrepentido de su pecado, reconociendo que la Biblia denuncia que la paga del pecado es muerte, que debíamos morir, pero que Dios nos ha dado vida al darnos el privilegio de reconocer que somos pecadores, al dejarnos arrepentirnos de nuestra maldad y al permitirnos aceptar a su Hijo Jesucristo como el pago y la expiación por nuestra maldad. No olviden que aunque eh, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, llevándonos y guiándonos a la verdad, recordándonos la palabra, incomodándonos cuando hacemos cosas mal hechas, pues definitivamente la llenura del Espíritu Santo es algo que sucede en la medida en la que estudias la palabra, piensas en ella, hablas con Dios, agachas la cabeza, pides perdón cuando falles, le devuelves la honra a la que se los quitas. Y cuando haces esas cosas, las haces porque quieres la llenura del Señor en tu vida. Entonces dices, yo sé que si yo no hago estas cosas en mi vida, yo no estoy permitiéndole al Espíritu Santo obrar en mi vida. Tengo que ser dócil y esa docilidad requiere intencionalidad. Esa docilidad requiere agachar la cabeza. Entonces, deja, amada iglesia, que todo ese ejercicio que el Espíritu Santo desarrolla en nuestra vida, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la vida de oración, los diálogos constantes con el Señor, el orar por tus hermanos, el estar pendiente de tu papá y tu mamá, todo ese ejercicio es porque tú ya eres hijo de Dios, no es para ser, porque ya eres. Síguelo haciendo, sigue orando, sigue pidiendo perdón, sigue levantándote a adorar al Señor, a cantarle, a exaltarle. Deja que el Espíritu Santo te llene, te llene, te llene. Y cuando te des cuenta, definitivamente va a ser mucho más fácil un montón de cosas que en la medida en la que no te ejercitas, pues te cuestan mucho más. Padre, te doy gracias por cada uno de mis amigos y de mis hermanos. Gracias por tu amor y tu gran bondad. Padre, hoy exaltamos el regalo maravilloso de la salvación, pero hoy exaltamos también, Señor, el regalo maravilloso de tu Espíritu, el regalo maravilloso del sacrificio de Cristo en el Calvario. Hoy te exaltamos porque has sido bueno. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Hoy nosotros reconocemos, Señor, que no podemos hacer nada de esto para ser mejores. Hacemos esto porque ya somos hijos tuyos. Entendemos que esta es la forma en la que los hijos tuyos debemos conducirnos, Señor.
Reconocemos que tu Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos estimula, nos incomoda también, pero nos hace crecer. Padre, que la dulce comunión con tu Espíritu esté con toda la iglesia, que cada uno de mis amigos y yo recuerde que no se debe rendir, que este proceso es un día a la vez, que lo lindo de este proceso es que estás en el camino acompañándonos, que no nos dejarás, no nos abandonarás, que tus promesas son sí, son amén, Señor. Hoy te doy gracias por ese privilegio de estar con mis hermanos, de escucharlos, de aprender de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, dales un sueño reposado, tranquilo y reparador de sus fuerzas. Oramos en el nombre y por el mérito de Jesucristo. Gracias, dulce Espíritu Santo, por estar en medio de la reunión de los santos. Y gracias, Padre, por este privilegio. Gracias en el nombre de tu Hijo bendito. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, amigos míos.